Bueno, continuación. Entonces vamos a tomar una red sencilla. Esta es simplemente una representación de lo que sería una red de reconocimiento de imágenes, de números, perdón, para el dataset de MNIST. Entonces, como les decía, 300 nodos por cada capa oculta, dos capas ocultas, un output de 10 nodos, una función sigmoide, Adam Optimizer, una función de costo de softmax, y con estos settings y un entrenamiento a 10 epochs sobre el dataset, llegamos a un 95% de accuracy, lo cual eh, para quienes suena muy bien a primera entrada. Pero quisiera se pusieran a pensar en, bueno, que llegamos al 95% de accuracy, eso quiere decir que podemos predecir qué dígito es una imagen 95 de cada 100 veces, lo cual, si tomamos un caso como códigos postales, reconocer códigos postales o reconocer números de tarjeta de crédito escritos a mano, un 95% de precisión solo nos va a dar un 60% de precisión para leer códigos postales. Esto es porque no estamos leyendo un solo dígito, estamos leyendo una serie de dígitos que pueden ser de 10, 16 dígitos, dependiendo la complejidad del código postal en el mundo. Incluso si lo subimos al 99% de seguridad, solo llegamos al 90% de accuracy leyendo 10 dígitos consecutivos. Esto es por lo cual este tipo de trabajo sobre redes neuronales y sobre todo las mejoras que vamos a ver el día de hoy son muy útiles porque nos permiten empujar el accuracy de nuestro caso a los límites. Ahorita no recuerdo con precisión en cómo está el accuracy para este data, el de benchmark de este dataset, pero creo que llega al 99.994, una cosa, es muy, muy cercano al tercer 9 ya. Y sin embargo, incluso ahí hay, si queremos adivinar muchos números, seguiría habiendo problemas. Es igual para muchos otros casos de image recognition, NLP, problemas similares. La medición podrá ser diferente, pero el objetivo queremos llegar a lo mismo. Entonces, como les decía, realmente las redes neuronales convolucionales es una forma de aumentar el accuracy al que estamos llegando nosotros. Y lo primero es entender el concepto de translación invariante. Lo que tenemos es que si puede cambiar nuestro punto de vista en la imagen, ¿y a qué me refiero con esto? Un 1 va a ser exactamente lo mismo, puesto en una esquina muy pequeño o muy grande o en diagonal. Nosotros como humanos podemos entender el concepto del 1 moviéndose alrededor del espacio que le definimos a la imagen. Sin embargo, en el problema clásico o los datos como vienen en MNIST, se reconoce al 1 en un espacio relativamente seguro, como si hubiéramos llenado una casilla de una forma de gobierno. El problema con esto es que nuestra red anterior no estaría preparada para casos como este, donde el 1 se puede encontrar en una esquina o en la otra y sin embargo sigue siendo solamente un 1. Entonces, para esto es lo que es la translación invariante. O sea, es el mismo número, pero hay ciertas deformidades o variantes, digamos, que no tendrían por qué importarnos. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros podemos hacer es empezarlo a atacar con parches o con kernels. ¿A dónde voy, a dónde quiero llegar con esto? O sea, si nosotros manualmente empezamos a escanear una imagen por pedazos, vamos a encontrar que distintos números tienen distintos pequeños patrones. No es más que como valga la redundancia, es una convolución sobre lo que era el término de una red original. Entonces, si nosotros tomamos una pequeña área definida, en este caso, si tenemos imágenes de 28 por 28 píxeles, tomemos una pequeña área de 5 por 5 píxeles. Entonces, vamos a escanear esa área, le vamos a aplicar una función de búsqueda o un filtro, o sea, porque estamos buscando determinados comportamientos. Y en el caso que tengo aquí, bueno, están 1, 2, 3, son 6 distintos filtros que vuelven a hacer multiplicaciones matriciales sobre el área que estamos escaneando.
Y esto es precisamente lo que nos va a ayudar a encontrar esos pequeños, digamos, subpatrones sin importar dónde en la imagen completa se encuentren. Pues pasamos de revisar toda la imagen, los 28 por 28, que son 784 píxeles, al mismo tiempo, a empezar a revisar pequeños parches. Y esto nos da la habilidad de aumentar nuestro dataset, como pueden ver en la imagen. Lo estamos aumentando de tener una capa o un dataset de 28 por 28 por 1 a tener un dataset de 28 por 28 por 6. Básicamente, esta cantidad de mapeos, de filtros o de máscaras, como gusten ustedes llamarles, es lo que nos permite encontrar esos distintos patrones. Ahora, los patrones pueden ser lo que sea, puede ser encontrar, no sé si alcanzan a ver mi mouse, pero encontrar el doblez en la parte superior del 1 o encontrar que efectivamente el 1 tiene un final abajo que puede ser o la línea recta o la línea horizontal, como algunas personas dibujamos el 1, o para el 4, las diferentes curvas que puede tener, perdón, los dobleces que puede tener el 4. Es una característica muy particular de cada uno de los objetos que nosotros vamos a estar averiguando, pero que podría encontrarse en distintos puntos de nuestra imagen. Entonces, da lo mismo que se encuentra en la parte central, en la parte izquierda o en la parte superior. Si la imagen que estamos viendo es efectivamente un 4, debe mantener el mismo comportamiento sin importar dónde haya comenzado o terminado. Un concepto muy importante aquí es qué pasa les dije, tenemos un área a revisar de 5 por 5 en una imagen de 28 por 28. Vamos a terminar con una imagen de 28 por 28 por algún otro número, que es el número de filtros que ustedes quieran aplicar. Bueno, si ustedes mueven esa imagen, ese área de 5 por 5, ¿qué pasa en las orillas? Entonces, pues pasa lo que ustedes quieran. Entonces, ustedes bien pueden decirle al código, las orillas no se tocan, entonces simplemente este parche va a pasar tal como si lo hicieran ustedes a mano. Y la alternativa es el padding, en lo que estamos poniendo un colchón, vaya, alrededor de nuestra imagen llenado con ceros para que nuestro escáner pueda pasar por encima y seguir generando la misma cantidad de 28 observaciones. Entonces es un padding equidistante en todos lados para que ustedes puedan pasar de una transformación a la siguiente y visualmente, como se ve aquí, no haya una pérdida, entre comillas, porque realmente no es una pérdida, simplemente están revisando una menor cantidad de datos siguiendo la misma ventana. Este es un pequeño ejemplo visual. Si nosotros tenemos la representación de una imagen en forma de matriz, entonces nosotros podemos pasar por una primera capa de filtros, una segunda capa de filtros y llegar a un output donde tenemos la imagen original en azul, la capa filtrada en rojo y por último la capa de output en verde. Y no es más que es una transformación sobre lo que teníamos. Entonces la transformación no solo puede ser en formas, pueden ser incluso colores. Puede ser una capa que le dé más prioridad a los píxeles de tonalidad verde o a los píxeles de tonalidad roja que a los píxeles de tonalidad azul. Al final lo que nosotros queremos es abstraer nuestra imagen base varias veces para poder sacar o filtrar de la palabra la información todo lo que podamos. Bueno, sí, dudas al final. Eso es lo que vamos a estar manejando como la convolución sobre el problema que tenemos. En código, para pasar muy rápido sobre ello, el código es relativamente se empiezan con las imágenes. Este es un Jupyter Notebook que ya tenía preparado para la sesión. Ustedes empiezan con las imágenes. Estoy aquí arriba definiendo el tamaño de mi imagen base, el tamaño de mi kernel de 5 por 5.
En este caso estoy definiendo, bueno, quiero definir 32 transformaciones diferentes. La aleatoriedad de las mismas y TensorFlow en este caso se va a encargar de definirlas. Tengo más de una capa de convolución, pero vamos al código para la primera. Una vez que tengo mi imagen, nada más la paso, creo la matriz de W y el vector de B nada más para la convolución. Paso por una función que en TensorFlow me facilita, que es una convolución a 2 dimensiones, donde le indico cómo van a ser los movimientos. Se va a mover de uno por uno por uno por uno en cada una de las dimensiones. Y quiero alrededor de mi imagen, quiero un padding, el parámetro quiero padding llenado con ceros, el parámetro para ello es padding igual a same. Y esto es lo que esta línea es realmente a lo que se reducen las diapositivas anteriores. Una vez que realizada la convolución, esto puede ya pasar, bueno, es que ya viene pooling, bueno, se le puede aplicar una función de activación. Ajá. Ok. La función con la que... Ahí está. Donde sea necesario, iré poniendo nada más algunos puntos para poder leer. Regresando a la presentación. Habiendo pasado por esta convolución que nos permite aumentar la cantidad, bueno, lo pueden ver como aumentar la cantidad de variables, aunque es realmente una transformación sobre la imagen base que nos permite ver distintas capas de filtrado. Creo que tenía yo un ejemplo por aquí, pero no, yo lo había dejado... ¿Dónde está la capa invariante? Ok. No, sí estaba bien yo. Será la siguiente. No es que la dejé. Ok. Mi punto. Ok. Las actividades equivariantes. Entonces, como les decía, da lo mismo poner un 1 en cualquier esquina. Entonces, si pongo un 1 en la esquina superior izquierda o en la esquina superior derecha o en la esquina inferior izquierda, la forma en que se vería dentro de estos filtros en los que les platiqué en estas diapositivas, que son las convoluciones, es que se van a activar exactamente las mismas celdas en la siguiente transformación. Entonces, si ponen un 1 arriba a la derecha, van a ver y quieren detectar 4 cosas distintas del número 1, que pueden ser la punta de arriba, la punta de abajo, la punta del doblez en diagonal y la unión de ambas líneas, que pueden ser 4 cosas distintas que hagan las transformaciones. Se van a activar 4, no son 4 neuronas, 4 celdas de la siguiente transformación. Que serían exactamente las mismas 4 celdas que se activarían que si ponen el 1 en otra posición. Entonces, como sabemos que esto bien puede pasar, vamos a tomar el concepto de pooling. Entonces, sabemos que el 1 va a activar el 1, independientemente de donde se encuentre, va a activar esta información. Sin embargo, acabamos de hacer explotar a través de las convoluciones, explotamos la cantidad de variables o de información que va a analizar nuestra red neuronal. Entonces, para quitar un poco de esa carga, lo que vamos a hacer en pooling es una reducción del espacio de features que estamos analizando. Ok. No, creo que ya no agregué este ejemplo, pero bueno. En pooling lo que está pasando es vamos a tomar un grupo de celdas que estén unidas unas con otras y como estamos en el caso de 2 dimensiones, tomemos una matriz de 2 por 2 y vamos a aplicar una función sobre esta pequeña matriz, esta nueva ventana que estamos observando, que bien puede ser el máximo valor, el mínimo valor, el valor promedio, el valor mediana, alguna función que nos permita resumir precisamente esa pequeña celda en una cantidad menor.
Y les digo que pooling para lo que nos sirve es para evitar cuando toda la información que sabemos que podría activarse, dado un caso de número o de imagen, sabemos que se van a activar juntas, entonces es probable que solo necesitamos un pequeño valor representativo. Quiero regresar al ejemplo del 1. Si hablásemos de la punta superior del 1 y nosotros vamos pasando nuestra ventana de convolución por encima, entonces va a llegar un punto donde la esquina de nuestra ventana va a empezar a notar que está la esquina del 1. Si la movemos un cuadro, o sea, todavía un cuadro más cerca, esa esquina del 1 superior del 1 va a estar cada vez más hacia el centro de nuestro panel. Sin embargo, todos esos paneles debieron de haber arrojado positivo porque efectivamente encontraron la esquina superior del 1. Entonces, si nosotros tomamos esa imagen, ese panel de 5x5, y vemos la transformación del lado derecho, entonces vamos a ver replicado ese 1 varias veces, porque en varios paneles, varios movimientos, se encontraba la esquina o se encontraba la información que activaba ese filtro o ese panel. Entonces, como tenemos información repetida, pooling lo que nos ayuda es, ok, si este filtro en particular encontró varias veces la información, voy a resumirlo y no necesito tener 4 o 5 o 6 u 8 unos consecutivos. Lo que necesito tener es una menor cantidad de ellos porque me están diciendo todos exactamente lo mismo. Visualmente, esto es lo que está sucediendo con nuestra información. Nosotros comenzamos con una sola capa de información, que era nuestra imagen de 28 por 28 por 1. A través de la convolución, lo que hicimos fue, en teoría, aumentar la cantidad de información por las distintas capas o filtros que le aplicamos a la imagen base. Luego podemos pasar por una capa de pooling, donde la información que teníamos la resumimos en, bueno, un factor definido por la red misma. Podrían decirse un factor de 2 y por esos 28 por 28 píxeles nos quedamos con una matriz de 14 por 14. A eso podemos volverle a aplicar convoluciones para volver a encontrar una segunda iteración de patrones y volverle a aplicar pooling, o sea, volviendo a reducir la cantidad de features. Lo que hicimos aquí son meras transformaciones sobre los datos iniciales. Aquí todavía no estamos estimando realmente qué número es. Entonces, de aquí en adelante es cuando podemos pasar a un layer de conexiones con neuronas verdaderas. Regresando un poco a lo que sería el código, ese pooling se convierte en esta línea que estoy seleccionando, donde estoy pasando los resultados de la capa de convolución anterior. Estoy pasando el tamaño de mi pool, que en este caso lo definí como un layer de 2x2. Que como ya tengo una imagen en 3 dimensiones, el último parámetro es un parámetro de TensorFlow, que es necesario, pero le estoy diciendo que solo va a revisar esto en una capa de 1x2x2. Solamente una de mis capas filtro a la vez. Pueden jugar con estos valores como quieran, pueden incluso combinar capas. Iguales de 1, 2, 2, entonces se va a mover el cuadrado completo en cada ocasión. Y aquí también requerimos el concepto de padding para poder encontrar esos pequeños grupos de activaciones que estén en las esquinas y no perderlos de vista. Como pueden ver, nada más para seguir con el mismo ejemplo de código, tengo una segunda convolución en la imagen de la diapositiva. Del pooling anterior les aplico los nuevos pesos en una segunda convolución que pasa por la función de activación para ver si el filtro es activado o no. Y por último, una función de pooling para volverlo a reducir y me quedo con los datos transformados. Esto, como les comentaba, puede efectivamente pasar a ser parte del input de una red neuronal, ahora sí, digamos, más clásica.
Pero antes de eso, quisiera mencionar un concepto más que se llama dropout. Entonces, el dropout en este caso nos sirve para dar el overfitting, porque la simplicidad es la sofisticación más grande. Entonces, no es necesario tener un modelo absolutamente complejo, aunque vaya, esto es lo que estamos haciendo en una red neuronal convolucional. Y para los, ¿a qué se refiere el dropout? Si ustedes tienen una red neuronal muy, muy grande, entonces eventualmente su red neuronal va a aprender, se va a aprender los datos que ustedes les den, no va a aprender el patrón, sino que se va a aprender las respuestas del examen. Y por eso Dropout lo que nos está permitiendo es que durante las fases de entrenamiento, ciertas neuronas se van a activar y ciertas neuronas se van a desactivar de la red. Entonces, básicamente es ponerle un candado a la neurona para que durante cierta fase del entrenamiento no aprenda, y eso va a obligar a la red durante el entrenamiento con backpropagation a aprender el patrón de formas distintas a través de las neuronas que le queden. Si quieren llevarle el símil de la explicación al concepto de un cerebro humano, es la forma en que el cerebro aprende cuando ciertos sentidos o ciertas habilidades están faltantes. En este caso estamos forzando el apagar de las neuronas y aún así la red tiene que mejorar en la siguiente iteración. Esto es para demostrar que efectivamente cambiaron las neuronas que se apagan. No vamos a mantener esto todo el tiempo porque queremos que la información se distribuya entre distintos grupos de neuronas. En este caso, estamos con una P de 0.5, tenemos que aproximadamente la mitad de las neuronas estén apagadas durante cada sesión de entrenamiento. Esta es una forma más de representar la red que les estoy comentando. Empezamos con un input de 28 por 28. Se le hacen mapas de features o filtrado o masking varias veces para aumentar la cantidad de capas que estamos nosotros revisando. Pasamos por un pooling donde el tamaño de nuestro cuadrado disminuyó aproximadamente a la mitad. Luego más mapas de convolución y por último una segunda fase de pooling. Este es el código que les estoy presentando y el output de este código, que termina siendo una capa de 7 por 7 por 64, si bien recuerdo. O sea, datos de 7 por 7 por 64, eso lo voy a conectar a una red neuronal más clásica con 1000 neuronas en cada capa oculta y un output de 10. Estas son algunas de las funciones que están en el código. Como les mencionaba, está la TensorFlow ya nos da una función para realizar la convolución. Nos da ReLU, que es una de las funciones la función de activación que estoy usando en esta red. La función de dropout, donde lo único que hay que pasarle es nuestras X, que son nuestros valores, la probabilidad de mantener alguno de los valores de la neurona, la función de max pooling, que nos permite resumir la información en base a una ventana, que son los strides y el padding, y la opción de padding. Y por último, la de reshapes, porque todo lo que les he mencionado hasta el código, lo que me generó fue ahorita les confirmo el número, efectivamente, una red de 7 por 7 por 64. Entonces, esa red ese array de números está en hpool2. Entonces, yo tengo que usar la función de reshape para pasar de esta matriz de 3 dimensiones, bueno, en vez de este objeto de 3 dimensiones a un objeto de una sola dimensión. Entonces, donde yo le estoy diciendo, ok, hazme un reshape de este objeto en esta forma. El -1 nuevamente es un parámetro de TensorFlow que es necesario en esta ocasión para que me deje un vector de 1 por cantidad de neuronas de entrada de la CNN. El resto del código, como les comento, es una red relativamente clásica, donde tenemos nuestros pesos W, nuestro bias en B. Tenemos la multiplicación matricial del output de la convolución y el pooling
con las W calculadas, nuestro bias, le aplico la función de activación, termino diciéndole, antes de pasar a la siguiente fase, que es el output, diciéndole que va a realizar un dropout sobre esta capa de la red, con la probabilidad que puse arriba, que puse 0.02. No, esto es algo que defino en el entrenamiento. Y por último, el resultado del modelo. Esto es TensorFlow, para que no esté familiarizado. Lo que permite es diseñar la red que quiero ejecutar antes de tener que efectivamente ejecutarla. Entonces, hasta ahorita esta celda lo único que hace es pasarle la estructura al parser de TensorFlow y decirle, ok, esta es la red que estoy armando. Todavía no le he pasado información, no está haciendo ningún cálculo con ninguna de estas instrucciones, simplemente está definiendo las reglas de mi red neuronal. Aquí abajo, para el entrenamiento, me acordé que de esto también hay diapositivas. Entonces aquí me voy a ir un poco más rápido. Para el entrenamiento clásico de una red se realiza con gradient descent. Gradient descent es la habilidad de tomar el diferencial del cambio en el punto donde están en la gráfica de costos y mejorar la solución en base a esa dirección. Entonces, el objetivo es moverse lo más rápido posible hacia el centro, intentando llegar. ¿Cuál es el problema de esto? En ocasiones puede suceder esto, si nos encontramos en una forma elíptica de costos, una hiperforma elíptica de costos, podríamos estar constantemente saltando de un lado a otro sin realmente tener mucha mejora, pero eso es porque gradient descent sufre precisamente en este tipo de escenarios. Una alternativa, que es la que estoy usando dentro del código que les voy a presentar, es Momentum, donde tomamos la velocidad o más bien la dirección que llevábamos antes y lo multiplicamos por un factor alfa de, ¿cómo se llama? Un factor de decaimiento que nos permite mantener un poco de nuestra dirección y velocidad anterior, calculado con la nueva velocidad que obtenemos de backpropagation como la diferencial de nuestro error por cada uno de nuestros pesos, que poco a poco nos lleva en una menor cantidad de pasos hacia el centro, o al menos sin tanto zigzag sobre el campo de soluciones. No estoy diciendo que esta sea la mejor forma de optimizar, simplemente es uno de los métodos que pueden ustedes usar y que para este caso nos dio mejores resultados que un Adam Optimizer, que era la estructura que les había sugerido en un principio. ¿A qué se debe todo esto? O sea, tenemos un problema siempre que queremos estimar. No sabemos nada, no sabemos cuál va a ser el patrón, solo sabemos que puede existir un patrón. Terminar haciendo un modelo muy grande y poco a poco ir probando hacia abajo. Entonces, se le llama el skinny jeans problem. Si quieren usar unos pantalones ajustados, entonces van a tener que comprarse primero unos grandes y después ir bajando poco a poco el tamaño. Esto es la traducción al modelo es, tendríamos que empezar, si ustedes quieren hacer una tarea compleja, entonces tendríamos que empezar con un modelo relativamente grande, pero tenemos el mal de hacer overfitting de los datos, entonces tenemos que hacer dos cosas, o agregarle dropout a nuestra red, o generar más datos. Generar más datos pueden ustedes hacer pequeñas transformaciones antes de empezar las convoluciones e incluso el análisis. Ustedes pueden rotar a través de una transformación con senos o cosenos, pueden rotar las imágenes y aunque visualmente nosotros sabemos que son el mismo 8 pero girado, para la máquina es un 8 totalmente diferente porque está acomodado diferente a nuestros datos. Entonces, las rotaciones realmente no cambian la identidad de nuestros números, sino que nos permiten aumentar los datos y resolver este pequeño problema de datos limitados en ocasiones. O sea, dependiendo del problema al que se enfrenten, si no pueden generar o no pueden obtener más información, ustedes pueden generarla de manera relativamente segura haciendo transformaciones sobre los datos previos a entrenamiento. Voy a mostrar el último pedazo de código.
Estoy entrenando con 10 epochs sobre todos mis datos, es decir, que estoy pasando 10 veces sobre todo mi dataset para entrenar poco a poco la red en batches de 100 data points, 100 números por. Y desde que empezó la plática he estado corriendo esto en mi máquina. Eh, una, para quienes, realmente lo que está sucediendo es que en la red que armamos, si bien recuerdan, estamos realizando una primera operación matricial para la convolución, luego estamos realizando una reducción pooling, luego más multiplicaciones matriciales en la segunda convolución y otra vez nuevamente pooling, que es otro resumen, y posterior de eso pasamos por 1024 neuronas y por último otra multiplicación más para obtener el output. Entonces, la cantidad de operaciones que estoy realizando sobre todo mi dataset es una cantidad exagerada de operaciones. Estoy realizando y la operación de multiplicación de matrices no es una operación, no son operaciones que se pueden realizar ni concurrentemente porque necesitamos la anterior para realizar la siguiente, ni tampoco que sea lineal, que crezca linealmente con el tamaño de mis matrices. Al contrario, creo que crece O a la n cúbica. Entonces, necesitaríamos, para hacer esto, ahora este es un problema de números relativamente sencillo, para crecer esto necesitaríamos o mucho tiempo con una computadora convencional, estoy corriendo en un Core i7 de quinta generación o sexta generación, o sea, tiene como 2 años esta máquina, y lleva aproximadamente 40 minutos ejecutando el código de iteraciones nada más. Como pueden ver, empecé en una accuracy del 96%, Momentum Optimizer me llevó hasta 99, por eso digo que no es perfecto, me regresó a 98 en el Epoch 12, creo, y regresé a 99 hace 2 epochs, y regresé a 98 otra vez. Esto está a punto de acabar, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9. Está a punto de acabar, les quedan un par de minutos, perfecto para yo terminar las últimas diapositivas. Les comentaba sobre el performance. Efectivamente, la multiplicación de matrices crece a una escala de O a la n cúbica. No podemos realizarlas en secuencia, entonces es muy difícil hacer todas las operaciones que requiere la red de forma concurrente. Realmente lo que nos estamos enfrentando es un problema de performance, donde podemos medir la cantidad de gigaflops que tiene un Core i7 de sexta generación, que es el que tengo, con un solo core, con uno de 4 cores que me permite realizar 4 veces la cantidad de trabajo y quizás un poco más, contra lo que me daría usar un GPU, en este caso la GTX 1080, donde la escala de gigaflops que maneja es un hazme reír si lo comparamos los CPUs contra los GPUs. Y si lo vemos, el costo nada más es aproximadamente el doble por 10, 15 veces el performance, al menos en cuanto a cómputo de matrices se refiere. ¿Cuál es digamos, el contra de esto? Esta es la cantidad de gigaflops. Efectivamente son 10, 8, 80 veces el performance. No, soy yo muy mal. No, sí son 20 veces, como ya he dicho originalmente. Esto nos viene a pegar en la cantidad de cómputo que se puede realizar al mismo tiempo. Entonces, un CPU puede gozar de aproximadamente hasta 64 GB en unas arquitecturas relativamente como de casa, de powerhouse, contra un GPU que solo puede llegar a manejar 8 GB de información. Entonces, es una pelea constante por ambos recursos. Sin embargo, en cuestiones de velocidad, siempre termina siendo mejor realizar el entrenamiento con los GPUs en una buena arquitectura de computadora que estar esperando a que esto termine con puros CPUs, incluso si lanzan muchos CPUs. Si van a lanzarle dinero al asunto, terminen comprándose un GPU, por favor. Este sí está un poco desordenado. Efectivamente, aquí está una de las últimas funciones, que es el Momentum Optimizer. Mi máquina está dejando de hacer ruido, así que creo que está por terminar. ¿Sí? Ya terminó.
código para revisar los resultados de la red misma. Entonces, ahorita la última iteración de la red arrojó un resultado de 98.98%. Como la inicialización es aleatoria, realmente cada vez que lo ejecute puedo llegar a distintos resultados. Pero realmente el comportamiento sobre tanto la combinación del pooling de las convoluciones y del dropout y con los números que manejé en cada paso de la red fueron suficientes para llegar a muy buenos resultados en varias de las iteraciones. 99.44 creo que fue el más alto. Sí, en esta ocasión. Perdón, estoy leyendo mal. 99.29 fue el más alto de mis resultados actuales. Y en este código de verificación estoy encontrando, lo que estoy mostrando en pantalla son los errores más comunes de mi red, la red que se generó, donde en esta ocasión se pueden ver el label del primer número era 7 y la red predijo un 1. Y bueno, honestamente hasta yo hubiera dicho que era un 1. El label del segundo era 6 y se predijo un 0. Estaba difícil de todas maneras. 6 y se predijo un 1. 5 y se predijo un 3. 2 y se predijo un 7, 5 y se predijo un 3. Los errores que está cometiendo, y lo que quiero demostrar es que los errores que está cometiendo la configuración actual de la red no son errores, digamos, simples. O sea, son ejemplos de números muy mal escritos y difíciles de entender. Si el label, por ejemplo, ahí tenemos un 4 que se predijo un 9, un 9 que se predijo como un 2. Ahí, por ejemplo, lo que nos hubiera ayudado para ese 9 que se predijo 2 era tener el dataset modificado lo suficiente, haber hecho giros sobre los números para encontrar efectivamente que más ejemplos donde los 9 girados se identifican como 9 y no como otros features activados. Para ese 3, no. Para este 6 que se identificó como 0, de igual manera, giros y transformaciones sobre los números 6 le hubieran dado más información a la red. Este 4 que se predijo como 9 también estaba muy difícil. Este 4 que se predijo como 9 no sé de dónde se confundió, pero probablemente basándonos en lo mismo, aumentando el dataset o cambiando cientos elementos de la arquitectura, probablemente en el área de las convoluciones hubiéramos podido encontrar menos errores como estos. Y bien, eso es todo lo que tengo.